Buenas tardes. Vamos esperando un ratito que se conecten el resto de personas. Mientras voy dando las gracias a todos los que van llegando. Parque de la Paz, en un afán de dar un servicio a la comunidad, viene brindando estas charlas de forma gratuita hace 7 años como una guía para afrontar la pérdida del ser querido. Hoy estamos ante una situación sin precedentes. El coronavirus nos ha puesto una manera distinta en todo, una manera distinta de vivir, de relacionarnos e incluso de lidiar con la pérdida de nuestros seres queridos. Es en ese propósito de tratar de darles a ustedes algunas herramientas que les ayuden a enfrentar mejor, a atenuar las dificultades que vienen acompañando este momento, que hemos creado este espacio y lo vamos a seguir haciendo para tratar de abarcar un poco más a nuestra comunidad. Cuando vemos las características del duelo en este momento, sin duda la situación, como digo, nos ha traído una manera de vivir y de sentir totalmente nueva. Muchos de ustedes probablemente han enfrentado que su ser querido se enferme, lo tengan que llevar a un hospital y ni siquiera lo puedan visitar por el riesgo del contagio, o probablemente falleció su ser querido y alguien tuvo que reclamar su cuerpo y no pudieron hacer una ceremonia como normalmente se acostumbrara. También es posible, como lo han reportado algunas familias a quienes se ha acompañado en este tiempo, que haya habido en una misma familia varias pérdidas, la mamá, la abuelita y un tío, por ejemplo. O sea que tenemos una situación de un impacto emocional también sin precedentes. Por esta razón es que, como dije, hemos querido tener este espacio. Es un servicio que damos a la comunidad para tratar de contestar incluso las preguntas que ustedes tengan. Yo me voy a tomar unos minutos para seguir contándoles qué pasa en estos momentos con los duelos y ustedes siéntanse libres de hacer las preguntas que sea, yo las voy a ir contestando gradualmente. Entonces decía que el duelo nos ha afectado de muchas maneras y quizá en la forma en que más nos ha afectado es que no podemos estar presentes para hacerle la debida despedida a nuestros seres queridos. Se ha visto que en todas las culturas, absolutamente en todas, existen rituales de despedida. Y estas son oportunidades que las personas tenemos para no solo ayudarnos unas a otras a enfrentar la situación de la realidad de la pérdida, sino que son como actos simbólicos que nos permiten hacer un cierre. Cuando las personas no podemos estar haciendo estas ceremonias o rituales de duelo, que como dije, pueden variar de cultura a cultura, pero en todas partes existen, es como que se nos queda un poco trunco el proceso de duelo. Entonces, en este momento, más que en otros, tenemos que hacer un esfuerzo deliberado para poder hacer este cierre. Por la situación de estar en cuarentena, también estamos obligados a que esas ceremonias las hagamos de forma simbólica, no en forma presente. Y por esa razón también quiero dar algunas sugerencias, algunas ideas de lo que a otras personas les ha servido y de lo que pueden seguir haciendo hasta que, digamos, volvamos a normalizar la situación. Cuando empecé preparando esta charla, no solo era aceptar la realidad de los hechos hoy, sino que me hacían la pregunta de qué esperar en estos tiempos de duelo.
¿Qué es lo que podemos esperar? Sin duda podemos esperar que la carga emocional que vamos a tener, como dije, por todas las circunstancias que se han sumado, va a ser mucho mayor. Las personas podemos estar enfrentando como una montaña rusa de emociones, e incluso puede que estemos como anestesiados, como que nos parece todavía mentira que esto está sucediendo, y eso es parte de lo que podemos esperar. Entonces, este duelo va a tener una carga emocional mayor que el que hubiera tenido en circunstancias normales, y también va a durar más tiempo, y más tiempo en la elaboración. Es algo sobre lo cual me quiero detener más adelante, pero introduzco el tema de elaborar el duelo. A ver, las palabras hacer y elaborar son sinónimos, pero cada que ustedes revisan la literatura sobre duelo se van a encontrar con este concepto. Elaborar implica una tarea como laboriosa, de ahí viene la palabra, muy detallada. Los duelos se van construyendo día tras día, y esta elaboración es importante que la tengamos en cuenta en la medida en que antes podíamos solamente dejar al tiempo, al paso del tiempo, para hacer este proceso. Pero parte de lo que yo les estoy proponiendo hoy es que, así como el verbo, elaboremos un proceso de duelo donde cada día hagamos algo deliberadamente para que esas pequeñas tareas nos vayan permitiendo elaborar, procesar esto que estamos viviendo, porque independiente de las circunstancias, todos los duelos nos obligan a una realidad, y es aceptar la realidad de la pérdida. Sin ese proceso no podemos empezar a elaborar la pérdida, y ese sería, dijéramos, el segundo aspecto que quiero considerar ampliamente. No solo ya toqué el de las circunstancias que nos acompañan y cómo este coronavirus nos ha privado de cosas muy trascendentales en la vida, como acompañar a nuestros seres queridos en el proceso de enfermedad y en los rituales de despedida, que de alguna manera son las que nos ayudan a hacer este camino. Digo, el camino del duelo hay que transitarlo, es ineludible, no podemos evitarlo, tampoco podemos evitar que nos duela, pero tenemos que empezar por nombrar, relatar cada una de las cosas que nos están pasando. Y cuando digo esto es que cada familia ha vivido una circunstancia particular, como digo, algunos con muchas limitaciones. De la noche a la mañana su ser querido enfermó, de la noche a la mañana falleció y ni siquiera pude abrazarlo, o ni siquiera pude decirle lo que me hubiera gustado decirle. Entonces, empezar a elaborar el duelo implica empezar a narrar lo sucedido, a que entre los distintos miembros de la familia nos contemos esos pensamientos de lo que hubiéramos querido decirle, de cómo nos hubiera gustado estar allí presentes, acompañarlo, de tal vez las cosas que nos quedaron pendientes, estos sentimientos encontrados que a veces tenemos. Incluso algunos autores hablan de que estamos ante un duelo ambivalente, porque por un lado tenemos el dolor de la pérdida, pero muy a menudo tenemos también el reproche de cómo fue que dejé, por ejemplo, a mi papá salir a trabajar y allí se contagió y no fui más enérgica en decirle que no saliera, o cómo no fui yo la que me encargué de las compras. En fin, toda esta serie de reproches que muy probablemente alguno de ustedes esté sintiendo, es de eso de lo que debemos hablar. Es relatar eso, ponerle palabras, es lo que nos va a ayudar a ponerle perspectiva a la situación. Solo al decir
podemos hacer un procesamiento que es distinto al de quedarme con mis emociones encontradas y guardadas. También hay otra parte importante de esta narración, y es que hemos visto que hay personas que están viviendo lo que llamamos duelos anticipados. Los duelos anticipados no necesariamente es que yo he perdido un ser querido, sino que yo estoy preocupada por el riesgo de que eso ocurra, por la posibilidad de que me falte mi mamá, mi abuela, cualquier persona que es importante para mí, que yo considero que puede estar en riesgo. Y estas personas también están viviendo esos peores escenarios como si de verdad estuvieran pasando. Contaba la vez pasada que yo me encontré en la preparación de esta charla con un proverbio que dice: no hay árbol que el viento no haya sacudido. Esto es parte de lo que todos nos está pasando. De una u otra manera estamos tocados o por el dolor directo, o por el miedo a que nos ocurra, o por la anticipación de qué tal que le ocurra a alguien que queremos. Entonces, esto también es parte de lo que tenemos que narrar. Solamente al decir lo que pensamos y compartirlo con las personas que tenemos alrededor es que podemos llegar a ir procesando los distintos sentimientos que tenemos al respecto. Además de la narración, también es muy probable, como dije ahora, que tengamos muchos sentimientos encontrados, y me preguntan cómo intervenir en las familias, porque parte importante de cómo esto nos ha tomado por sorpresa también en algunos sitios lleva a que haya miembros de la familia que todavía no saben, o amigos o familiares, que en toda la angustia de lo vivido, como que nadie se ha podido concentrar en avisar, en formalizar el fallecimiento de este ser querido. Entonces, digo que una forma de intervenir sobre las familias es que haya un líder asignado o uno que espontáneamente asuma este papel y que se ponga en la tarea de pronto un sábado convocar a una reunión a través de cualquier medio tecnológico, hacer un listado de las amigas, de las personas queridas para este ser querido fallecido, y avisarles sobre el fallecimiento. Entonces, este espacio donde vamos a hablar de que, por ejemplo, mi suegra, que perdió a su esposo, no quiere hablar con nadie y ni siquiera ha querido participar en esta charla, a pesar de que la invité, porque de algún modo no se quiere como doler en su dolor. A estas personas, como digo, hay que tratar de abarcarlas, hay que tratar de abrazarlas. Quien haga esta comunicación debe ser muy afectuoso y debe tener en consideración que la reacción que puede tener el que sea que está recibiendo la noticia puede ser desde bueno hasta una descarga emocional inmensa. Entonces, el vocero de las malas noticias, como digo, debe hacerlo con la capacidad de contener a los receptores, abrazarlos, especialmente si son niños. Y esto me trae a la otra inquietud que me preguntan a menudo, y es sobre: ¿le debemos decir a los niños que falleció, por ejemplo, su abuelita? Y la respuesta es sí. Los niños todos necesitan tener información que sea veraz, que sea clara, directa y afectuosa. Yo puedo tomar a mi hija de 7 años, abrazarla y decirle: ¿sabías que el abuelito estaba en la clínica, se puso muy enfermito y falleció o murió? Es muy importante el lenguaje. Deben decirlo con las palabras correctas. Una de las cosas que hemos visto sobre
la literatura que acompaña a niños en duelo es que ellos se toman al pie de la letra las palabras, y a veces los adultos o subestimamos la capacidad de los niños para afrontar la pérdida, o tratamos por protegerlos de atenuar, y de pronto le decimos cosas como, por ejemplo, el abuelito se quedó dormido y se fue al cielo, y tal vez ese niño o esa niña puede mañana empezar a tener miedo a dormir. Entonces no sabemos bien qué es lo que cada niño está pensando, y por esta razón es que digo, es muy importante que a los niños les digamos la verdad con palabras claras. A veces podemos usar la analogía de una mascota, porque esta ha sido su experiencia previa, o si en el colegio tuvo la oportunidad de sembrar algo y vio que no todos los maicitos, por ejemplo, crecieron al mismo tiempo. Eso también me puede servir de analogía para explicar que la vida de todas las personas tiene una duración distinta y que morir es parte de la vida. Entonces, con esta consideración de los niños, quiero pasar a estos sentimientos encontrados que, como dije, está descrito que podemos estar sintiendo al principio como una anestesia. Yo digo, es un mecanismo natural que tenemos ante las pérdidas. Es como, así como tenemos la anestesia física para poder con el dolor, digamos, cuando nos trabajan en odontología, pareciera que emocionalmente también tenemos un mecanismo que es al principio de la pérdida, como no estar sintiendo mucho. De hecho, muchas personas me reportan que en el momento del fallecimiento de su mami o de una persona muy muy cercana, ellas se están preguntando, ¿y por qué yo no me siento devastada? ¿Y por qué no estoy llorando? ¿O por qué no estoy que me muero? Y es que al principio de esa noticia es muy probable que ustedes estén sintiendo como esta anestesia. Como digo, es un mecanismo mental que tenemos para poder con el dolor. Se sabe que esto dura aproximadamente un mes. Es la primera fase del duelo. Algunos transitan por ella todo el mes, otros 2 días, otros no lo sienten, pero como digo, es algo de lo que ustedes deben saber que puede estarles pasando, que al principio tengan como una suerte de anestesia, como que no están realmente tan en contacto con estas emociones. Luego de esta fase viene una fase que digamos es todo lo contrario. Todas las emociones están a flor de piel, y a menudo encontramos que aquí puede la persona empezar a experimentar mucha rabia, mucho miedo, y esta rabia puede ser con Dios, con los doctores, con mi hermana que no visitaba a mi mamá tanto, con la persona que sea. Y esto, para quienes están alrededor, es importante validarlo. No hay bueno ni malo. El duelo de cada persona es el de cada persona, y ustedes sepan que esto que les pase es esperable y va a pasar. También, además de la rabia, pueden estar experimentando mucha culpa, y esto es otro elemento que en este tiempo de coronavirus les aseguro que está mucho más presente por estas emociones que decía, de que tal vez si yo no hubiera, este pensamiento de si yo hubiera hecho, si yo no hubiera permitido que mi papá hiciera tal o cual cosa, tal vez esto no hubiera pasado. Sin embargo, de nuevo, ¿cómo lidiar con esa culpa? Sabemos que es hablando de ella, que es pudiéndole decir a la persona que creamos que nos pueda escuchar, estos pensamientos cruzan por mi cabeza, me hago este reproche. Y quien reciba no es que le tiene que decir no te sientas así, simplemente escucha activa, y como digo, tratar de abarcar y de permitir la expresión de esos sentimientos encontrados. Después de esta fase donde todas las emociones se vuelven a flor de piel, gradualmente las personas empezamos a experimentar como que vienen otras emociones como más tranquilas,
y gradualmente se van instalando en nosotros. Cada vez somos más capaces de hablar de nuestro ser querido, tal vez sin la descarga, sin el llanto, sin este dolor que al principio podemos incluso no querer hablar nada, justo para no sentirlo o para no quebrarnos. En esto de la expresión emocional, quizá lo que más puedo decir para que les sirva es que en la medida de lo posible eviten hacérselos fuertes. Hacérselos fuertes lo único que hace a su estado emocional es como ponerle un bloqueo para ese procesamiento de las emociones encontradas, como ya dije, o simplemente dolorosas, de las que vamos a tener que transitar en cualquier duelo. Porque hacérselos fuertes termina siendo equivalente a, en la parte emocional, a cuando yo me hago una herida en el pie y me la tapo. Si esto me ocurre, lo más probable es que se me infecte y que después de un tiempo me vaya a tardar mucho para sanar. El equivalente psicológico de yo hacérmela fuerte es que yo no voy a procesar mi dolor y que en ese no procesamiento del dolor voy a guardar las emociones y voy a tener, dijéramos, como una infección emocional, que sería una depresión o algún problema en adelante que de todas maneras necesito expresarlo para evitar que esto ocurra. La otra cosa que me han hablado o me han preguntado bastante en estos días de acompañar personas en duelo es sobre cómo hacemos entonces si de verdad no podemos asistir a la ceremonia, si no podemos estar presentes en ninguna de estos rituales de duelo. Y la respuesta es: vamos a hacer ceremonias simbólicas. Ceremonias simbólicas es que les recomiendo crear espacios en todas las familias donde vamos a compartir el dolor que estamos sintiendo con otros seres queridos, con la urgencia de poder como marcar que en esta reunión cada uno va a decir lo que tal vez hubiera dicho o hubiera sentido en la situación de un duelo normal. Es decir, durante las ceremonias simbólicas lo que hacemos es acompañarnos y expresar cada uno su dolor y de esa manera acompañarnos. Esa es la función de estos espacios, como digo, que existen en todas las culturas y que incluso en otras, no sé, en una familia se puede acostumbrar a hacer una novena. Entonces yo les recomiendo hacer eso ahora en este tiempo. Supe de una familia que me contaba de la iniciativa de tener todos los sábados a las 4 de la tarde una reunión donde cada uno va a decir cómo se ha sentido, donde tal vez se van a leer las palabras que cada persona hubiera querido decir, o incluso se van a recordar anécdotas de esta persona fallecida. Y lo que yo más quiero transmitir es que estos espacios de ceremonia simbólica son oportunidades para que entre todos nos ayudemos y para que podamos compartir el dolor, porque sabemos que el dolor compartido es más llevadero, es mucho más llevadero. También me preguntan, y bueno, ¿y qué hacemos cuando toda esta situación se empiece a normalizar? Y la respuesta es naturalmente lo que cada familia decida, pero mi propuesta es que hagan otra ceremonia, quizá más parecida a la que hubieran hecho, quizá no, va a ser sin el cuerpo presente, pero donde de pronto se
digan las palabras que alguno de ustedes compartió durante este tiempo de ceremonias simbólicas, donde se haga incluso una misa virtual, como me contaba una familia que acompañé en estos días. Cuando pase esto, cuando las relaciones empiecen a estar con un poco más de cercanía física, entonces, aunque sea en chiquito, hagamos como momentos, abramos espacios en nuestra vida para reunirnos y hablar de ese ser querido fallecido. Otra persona que acompañé hace poco en un proceso de duelo me contaba que la esposa le puso la foto de su hermana fallecida en el closet, de tal manera que cada que él, era una foto hermosa, sonriente, y cada que él abre su closet de alguna manera dedica unos minutos a estar en contacto con ese dolor y de esta manera procesar su duelo. Esto me lleva también a hablar ya no sobre el tiempo de coronavirus exclusivamente, sino sobre el duelo en general. Y es que los duelos son procesos, no podemos pensar en hacer un duelo rápido. Ahora, cuando dije que esperar, tenemos que esperar que este duelo nos va a durar más tiempo. Se estima alrededor de 1 año para un duelo, dijéramos, no trágico. Para un duelo por muerte natural se estima alrededor de 1 año para uno volver a hacer planes, proyectos, y todo este tiempo, dijéramos, para sentir todas estas emociones encontradas de las que hablé antes. Ahora quizá tenemos que pensar en 2 años en vez de 1, pero a lo que voy es que durante este tiempo, si hacemos cosas activamente, nos va a ir mejor que si simplemente nos quedamos pasivos esperando el paso de los días. De modo que los duelos se van procesando, como digo, requieren un tiempo, y en todas las fases de este duelo tenemos que tener una sola tarea, y es adaptarnos a la nueva realidad, y es vivir sin esa persona fallecida. El coronavirus también nos ha impuesto otra realidad, y es que ustedes han postergado, quienes han perdido sus seres queridos, la verdad es que tienen postergada esta confrontación con el día a día. Muy probablemente ustedes no han visto todavía el closet vacío porque todavía no han podido ir a la casa de su ser querido fallecido, o no se han encontrado con ese carro que ya nadie va a conducir, y las decisiones que esto trae. Entonces, por todas estas razones, vamos a pensar que el tiempo va a ser mayor, y yo creo que todo lo que ocurra en este tiempo lo vamos a considerar normal. Se considera que el duelo es absolutamente personal, no hay 2 duelos iguales, ni siquiera al interior de la misma familia, porque la relación que tenemos con ese ser querido fallecido es distinta. Es decir, si yo soy la hija mayor y tal vez cuidaba a mi papi enfermo, yo tengo un duelo distinto a otra hija que vivía en otra ciudad distinta. Y los 2 son válidos, y cada una de las personas tiene que como asimilar que ese es su proceso y que lo va a caminar con dolor, con muchos sentimientos encontrados, y como he dicho a lo largo de esta conversación, hablando mucho, narrando, porque estas emociones se pueden procesar más si las hablamos. Entonces nos vamos a quedar con que el duelo es un proceso que tenemos que permitirnos que nos duela o que nos haga sentir con rabia, con emociones encontradas, a veces con mucho miedo y a veces con mucha culpa. Además de este como concepto del duelo personal, está en que no hay un camino trazado para cada persona. Justo como es individual, como es personal el duelo, cada persona lo vive en la medida de sus posibilidades. Entonces, lo que yo les digo es, no todos tenemos que caminar lo mismo. Y hablamos de unas
fases. Algunas personas hablan de etapas, a mí me gusta más hablar de fases en el duelo, porque la etapa me da la idea de que yo voy del camino, de la etapa 1 a la 2 y luego sigue la 3, cuando la realidad no es así. La realidad es que yo puedo sentir que estoy gradualmente avanzando en mi proceso de duelo, pero de pronto viene una fecha significativa para mí o para mi familia, digamos el cumpleaños de ese ser querido fallecido, digamos mi cumpleaños, y todas las emociones que yo tengo se me pueden recrudecer. Entonces, como otros procesos en la naturaleza, la manera de elaborar este duelo no es en forma gradual, creciente y siempre hacia estar más tranquilos. Al revés, es un proceso con muchos altibajos, con días buenos y días malos, días en que se nos recrudece el dolor y días en que sentimos que nos podemos quedar con la memoria de ese ser querido fallecido, que finalmente esa es una decisión. Cuando elaboramos un duelo, de alguna manera podemos decir o podemos tener indicadores como que la carga emocional que tenemos ya no es igual de intensa que al principio. Eso tampoco quiere decir que a veces no nos podamos quebrar, aun cuando hayan pasado años desde la pérdida, pero sí entender que se va elaborando el duelo, digamos, va como cicatrizando la herida en la medida en que podemos hablar de ese ser querido sin ya tanta carga emocional y teniendo la presencia de esa persona en nuestras vidas, inspirándonos seguramente en el día a día, porque ese es con lo que quiero cerrar, y es: los duelos todos nos implican perder al ser querido fallecido, pero las personas que acompañamos duelos sabemos que se pierde la persona, mas no la relación que teníamos con ella. Con su memoria nos podemos seguir relacionando y de una manera muy amorosa, muy presente en nuestro día a día. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en nombre del Parque de la Paz, del mío, Luz Roldán. Vamos a estar en este mismo espacio el próximo miércoles a las 6 de la tarde acompañándolos. Es muy importante para nosotros que nos dejen todas sus inquietudes, preguntas, para poderlas contestar y de esta manera brindarles un mejor servicio. Por su atención, muchas gracias.